¿Qué tal? ¿Cómo Un estás, placer. Mari? Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, sé que estás trabajando mucho porque estás en un montón de cosas. Ya te vimos la semana pasada que estabas acompañando a Hugo Bistolfi. ¿Cómo estuvo eso? Muy lindo, mucha gente, muy bien acompañados y la verdad que es un musicazo. Bueno, como estuvo hermosa la entrevista que le hiciste vos y No. después, bueno, el recital de la noche, muy lindo. Yo siento Te que me digo consagré casi... con la charla de Hugo, te ¿Ah, juro. sí? No, Ah. la sentí, la repasé después, dije... Sí, yo qué la volví a tipo, escuchar, qué tipo sí, sí. increíble. Sí, no. Brillante. Brillante como músico. Te digo que lo que presentó era por ahí más música clásica que otra cosa, ¿no? Ajá. Así que y yo feliz porque amo la música clásica, pero era Sí. composiciones propias de él que tienen un toque rockero argentino, pero tranqui. Entonces casi que eran sonatas para piano, ¿no? Muy Realmente versátil. hermoso, muy lindo. Muy Puede lindo. tener hasta esa sensibilidad de hacer algo operístico, Claro. como también algo muy heavy metal, digamos. Así es. Es maravilloso. La verdad que te felicito por esa gestión. Y ahora, bueno, antes de introducirnos al 9 de julio, yo mencioné hace un ratito sobre el centenario de Eduardo Falú. No pudieron venir los invitados hoy que teníamos previsto. No pudimos contactarnos tampoco telefónicamente, hoy estuvo todo cruzado, pero está pendiente la invitación cuando quieran venir para contarnos qué es lo que prepararon específicamente para hoy. Bueno, el dúo Bobán, Desi Codaro van a interpretar primero canciones muy célebres, muy famosas. Tiene como dos partes el concierto de hoy. Primero las canciones muy célebres, muy famosas compuestas por Falú, en voz, piano y guitarra, y después nada más ni nada menos que la suite argentina y las variaciones para milonga. O sea, dos obras de Falú que lo ponen en el nivel de cualquier músico clásico europeo. Y bueno, es esa versatilidad de Falú de hacer canciones folclóricas, temas folclóricos de alto nivel pero populares, Sí. y después hacer esto que es más música argentina de cámara, Y digamos. autodidacta el tipo, ¿eh? O sea, él Sí. aprendió solo. Es increíble, ¿no? Eso es un don, un virtuosismo. ¿Vos qué opinión te merece? Yo los considero, para mí los artistas son unos genios porque todos los artistas son los que nos hacen la vida pasable. Yo creo que, siempre digo que si uno sigue en esta vida es porque tenés artistas de por medio, así que los admiro profundamente a todos, tanto a los autodidactas como a los estudiosos, porque Piazzolla era un estudioso Sí. y Increíble. Falú era natural y bueno, creo que mientras nos hagan bien, todo el arte es bienvenido. ¿Dónde se va a Realmente. llevar a cabo este encuentro de hoy? Va a ser en la bodega, que va a estar calefaccionada, lo organizamos junto con la MUNI de Jesús María, y la verdad que es un orgullo ser la única institución en Córdoba que en el día del centenario de Falú vamos a estar organizando el homenaje, ¿no? Vos sabés que lo dije al comienzo y dije esto debería ser en todo el país, principalmente en su Salta, digo, ¿no? ¿Habrá algún Por ejemplo, en encuentro, algún Salta evento? lo hicieron antes de ayer. Pero no es el día. El miércoles la Sinfónica de Salta hizo un homenaje bárbaro, pero antes de ayer. Nosotros aquí en Jesús María podemos tener el orgullo de decir que el día del centenario de Falú, así como fue el centenario de Piazzolla, que fíjate qué distinto, ¿no? Lo que pasa es que Piazzolla tuvo una trascendencia mundial que superó el día del centenario de Piazzolla el 11 de marzo del 2021. Bueno, fue en todo el mundo, ¿no? Y fue en todo el mundo y en toda Argentina, y hasta se inauguró una muestra con su bandoneón en el CCK, bueno, impresionante. Y aquí con Falú no pasó lo mismo, no sabemos por qué. Hay homenajes todo el año, el Ministerio de Cultura, de quien dependemos, va a hacer varios homenajes, pero hoy 7 de julio solamente nosotros, Solamente Jesús como María. parte también Qué del bárbaro. Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Lógico, eso también hay que decirlo, así Sí. que, porque esto también obviamente es un gasto aprobado por el Ministerio, pero que nos enorgullece ser la única institución en hacerlo en el día, ¿no? Bueno, felicitaciones desde ya y bueno, que sea con todo el éxito del mundo este encuentro y bueno, después sí me gustaría que vinieran para que charláramos, para que vinieran estos músicos y artistas. Desi Codaro estudió con Falú Qué bárbaro. y bueno, la verdad que toca la guitarra increíblemente. Primero veníamos negociando ya hace unos meses, se lo cuento a la audiencia, para poder hacer la suite argentina con la orquestación original de Falú, que es con cuarteto de cuerda y contrabajo y guitarra, pero bueno, costaba los mismos músicos que lo habían hecho en el Teatro Libertador hace un mes y medio, que yo fui con Rosy Benzoni, fuimos y otra gente.
no podían, entonces había que buscar otros músicos y ya se empieza a complicar, ¿viste? Cuando los que podían en ese momento, lo ideal era traer el mismo grupo que había tocado en el Teatro Libertador, también homenaje al centenario de Falú, la misma suite argentina y las variaciones para milonga, pero con cuarteto de cuerdas. Y bueno, ya se empezaba a complicar, ¿viste? Así que bueno, directamente piano y guitarra y voz, y va a estar muy lindo. No, hermoso, esta noche a las 20. Qué homenaje a la guitarra, ¿no? Cuánto amor a la guitarra. Como dijo Andrés Segovia, Segovia dijo, la guitarra es una voz tenue que llega profundo. Y sí, la verdad. Y Héctor Berlioz, el famoso compositor francés del siglo XIX, que él componía sus sinfonías, primero las componía en guitarra, él dijo que la guitarra es una orquesta que se puede acariciar con las manos. Wow. Así que es única. Sí. Si dice que es una orquesta, imagínate. Claro. La verdad que maravilloso. ¿Vos sabés tocar la guitarra o no? No, yo toco el timbre, muy bien. Muy bien, muy bien, el timbre, mirá. Toco el timbre y a veces sale desafinado. Sí. Pero a veces no funciona. Yo también, ¿no? Siempre veo a la gente, admiro realmente esa capacidad de tocar la guitarra. Estuve el sábado pasado en un encuentro de guitarristas solistas en Dianfunes. Fueron 5 guitarristas, entre ellos Muñoz, aquí de Jesús María, Alberto Muñoz y Héctor Tortosa, un guitarrista. Lo amo a Héctor. Tengo el libro, tengo los libros que he editado. Libros, claro, porque además pedagogo, es una bestia. Sí, Héctor Tortosa. Y la hermana de soprano, cantante de ópera. Tremenda. Hace mucho que no lo veo a Héctor, me gustaría que viniera y respecto a Muñoz. Pero si estuvo cuando estrenó la ópera Guairapuca aquí en el museo en abril. Bueno, pero hace mucho que no lo haga una nota. ¿Sabés la cantidad de años que no? Y eso no porque no te acercás al museo. Es verdad. Tengo que vivir acá para tener tiempo para recorrerlo. Pero este Muñoz que vos me mencionás, Alberto, está invitado, está invitado, que lo quiero conocer, quiero que venga acá al programa. ¿Y después quién más? ¿Te acordás? Y había el director del Conservatorio de Cruz del Eje, un hombre alto, muy grande, no me acuerdo el nombre, y 2 muchachos de Dianfunes. La verdad que maravilloso. Muy lindo. Y todos solistas, o sea, tocaban la guitarra solos. Qué bárbaro, qué lujo, ¿no? Espero que la gente haya ido, ¿no? A disfrutar. Sí, estaba llenísimo. Sí, eso fue en Dianfunes. Pero bueno, hoy a las 20 entonces, muy bien, el centenario de Falú en la estancia jesuítica. Vayan, que va a ser increíble. Bueno, ahora sí con machete y todo, porque yo también tengo mi machete acá, hay que refrescar un poco la memoria. Hemos visto, yo venía temprano y en los colegios estaban los niños con la ropa de atuendo para el acto, muy seguramente, pero más allá de eso es el contenido específico de qué pasó viajando hacia el año 1816, un 9 de julio como el domingo sería, que además de ser el cumpleaños de Mercedes Sosa, ¿viste? Porque así también, qué fecha, ¿no? Justo. Bueno, justamente hablo de esto por Tucumán, ¿no? Que también se sucedieron cosas ahí, digo, por nuestra negra querida. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Por qué se le dice Día de la Independencia? Bueno, porque realmente después de 6 años de un gobierno autónomo y siendo el único país de América que no había sido reconquistado por la reacción española, bueno, al fin decidieron formalizar con un papel que era muy importante, ese papel, porque ese papel te permitía relacionarte con las potencias extranjeras, y te permitía ese papel, que es nada más ni nada menos que el Acta de la Independencia, pero de un país que ya tenía 6 años de vida autónoma. Por eso no es lo mismo nuestra independencia que la de otros países. Nosotros ya teníamos una experiencia de gobierno patrio cuando se decidió hacer la independencia. Estamos hablando del 25 de mayo. Claro, el 25 de mayo de 1810, y 6 años después la declaración de la independencia. Pero la importancia en la que radica la declaración de la independencia es en que San Martín necesitaba esta declaración para cruzar los Andes como libertador y no como conquistador. San Martín, como un tipo, no solo un militar, sino un tipo muy formado en historia y en política, no podía presentarse. De hecho, sus cartas, las cartas que le manda a Massa y a Godoy Cruz, y a la Aprida también, son claves para entender que él decía: ¿cómo me voy a presentar a Chile para liberarlos si nosotros seguimos jurando en nombre de Fernandito? Lo hubieran matado, lo hubieran fusilado. No, sino que políticamente no es correcto. O sea, vos no podés ir a libertarlos de los españoles viniendo de un país que no es independiente de los españoles. Claro, era formalmente. Claro, sí. Entonces, como un gesto político interesante, están las cartas que San Martín manda
que San Martín manda al Congreso, en el que dice, por favor, declaren la independencia, cuánta vuelta le van a seguir dando. Necesito eso para presentarme en Chile como libertador, ¿no? Por eso es que la campaña de San Martín adquiere dos aspectos fundamentales, que son, primero, que él cuando llega a Mendoza para preparar el ejército para cruzar los Andes, Chile era independiente. Ajá. O sea, claro, en Chile ya había declarado independencia, también tenía un gobierno patrio, también desde 1810, pero en octubre del 14, San Martín asume en agosto del 14 en Mendoza. En octubre del 14, el gobierno revolucionario chileno es masacrado por los españoles. Y vuelvan a estar dependientes. Claro, y vuelve a hacer con... Entonces San Martín, lo que él estaba preparando ya no le servía, porque él no iba a ir a liberar, no iba a ir a apoyar la independencia chilena, sino que ahora tenía que ir a liberarlos. Claro. Además que los exiliados chilenos, después de la derrota de Rancagua, llegaron 700 tipos que se tuvo que hacer cargo Argentina y San Martín y Cuyo de eso. O sea, eso es el primer ribete que le cambia los planes a San Martín. Y el segundo era que los congresales hacía desde marzo del 16, San Martín hacía del 14 que estaba organizando el ejército, desde el 24 de marzo del 16 que venían reuniéndose y no declaraban la independencia y le daban vuelta con el reglamento del Congreso, con cuánto iba a durar cada presidencia, que se iban a publicar las actas, y lo más importante era declarar la independencia. Hubo peligro porque nosotros ya teníamos un gobierno patrio, pero había que declarar que no es lo mismo una soberanía, ¿no? Para o sea, ser soberanos para poder Soberano hacer... éramos desde 1810, sí. ¿Sí? Pensé que era... Claro, porque era gobierno propio, sí. Bien, y Fernando se libera de Bonaparte, será en ese momento, y viene a reclamar los países latinoamericanos que se creyeron libres, y los imagino así, como diciendo, estos van a volver a ser míos. México, Venezuela, Quito, Venezuela, cuando digo Venezuela es Venezuela y Colombia, el Río de la Plata y Chile se habían todos en 1810 hecho un gobierno patriótico, pero el único gobierno patriótico que no fue reconquistado nunca por España fue el del Río de la Plata, y fue desde el Río de la Plata de donde salió la primera campaña libertadora hacia otras regiones. Por eso la declaración de la independencia es fundamental para darle un sentido político a la expansión de la revolución y para poder negociar con las potencias extranjeras. Mira, nosotros ya somos un país independiente. Por eso de ahí radica la importancia de la declaración de la independencia. Pero sumamente importante, sumamente. Y de momento que esto sucede, yo por acá tengo en mi machete, tengo el especie de acta, la declaración. ¿Quiénes son los que firmaron? ¿Quiénes se juntaron? ¿Hubo como especie de diputados? ¿Eran de distintas provincias? ¿Cómo fue ese momento? Claro, el Congreso... ¿Y por qué en Tucumán? Esa es la mejor pregunta. Cuando vos ves hoy el mapa de Argentina, decís, bueno, Tucumán queda en el noroeste. Pero en el mapa de la Argentina de ese entonces, Tucumán era el centro del Río de la Plata independiente, libre. O sea, Tucumán era el centro. Las provincias unidas llegaban hasta más o menos la mitad de Bolivia y de ahí hasta Buenos Aires. Entonces Tucumán quedaba en el centro. Además, Tucumán tenía dos ventajas más. Primero, tenía tres ventajas. O sea, cuatro. La de estar en el centro del país, la de ser una ciudad grande que podían conseguirse habitaciones y hospedaje para los diputados. Mira qué detalle. La de estar alejado de las zonas de conflicto, porque estaba lejos del Alto Perú, estaba lejos de Uruguay, donde teníamos un conflicto con Artigas, y lo otro importante era que Tucumán era la sede del ejército, la sede formal del Estado Mayor del Ejército del Norte, entonces podías garantizar la defensa del Congreso por cualquier circunstancia. De hecho, hubo un intento de golpe de Estado del coronel Moldes y terminó preso el coronel Moldes porque justamente estaba el ejército ahí. Entonces, el que haya sido hecho en Tucumán tiene todas esas características, es decir, alejarlo de los focos de conflicto como eran los conflictos en el Río de la Plata, estar en el centro del país, ser de un tamaño de ciudad más o menos para conseguir hospedaje, porque se había planteado, por ejemplo, hacerlo en San Luis, pero San Luis tenía 2.000 habitantes, o sea, ¿no? Claro, era chiquito y todo. Donde ponías 40, 50 Mira, tipos. y hoy parece Tucumán un chiquitito también, ¿no? Qué importante ha sido, ¿no? Tucumán era muy importante, sí. ¿Ya existía la casa de Tucumán? Claro, la casa de
de doña Bazán de Laguna. Doña Francisca Bazán de Laguna era una de las casas más principales, pero tenía la particularidad que como ella había quedado viuda y sus hijos ya se habían ido, entonces la casa era grande y estaba vacía. Claro. Entonces el Congreso la alquiló para realizar allí las sesiones. Tiene decisiones que llevan a toda esta cuestión media mágica, ¿no? También Sí. uno la imagina la casa de Tucumán y no imagina otra. ¿Era así, con esas columnas al costado? Sí, de hecho está la bastante foto. Sí, la reconstrucción se le hizo bastante fiel. Está la foto de Paganelli de 1869, donde la casa está muy venida menos, pero está intacta, sí. Y ese momento exacto, ese momento de la firma finalmente de la independencia, ¿qué hubo? ¿Una especie de fiesta, tal vez? Claro, sí, festejo? se hizo un festejo, a las 9:30 de la mañana se proclamó la independencia, a las 11 se hizo un Te Deum en la Catedral de Tucumán, y al mediodía se hizo un gran... Ahí las actas, en los libros de cuenta, muestran gastos en fuegos artificiales, en licores, en chocolates, así que hicieron una fiesta. Repiques de las campanas hubo de todas las iglesias de Tucumán. Sí. Imagínate la alegría, ¿no? Claro. ¿Y quiénes Sí. estaban ahí presentes? Y ahí estaban todos los diputados menos, había algunos que no estaban, porque primero y principal no estaba Juan Martín de Pueyrredón, porque había sido designado presidente de las Provincias Unidas, director supremo, así que él ya en mayo se tuvo que volver de Tucumán a Buenos Aires para hacerse cargo de presidente, diríamos, que le llamaban en ese entonces director supremo. Y ya no estaba él, no estaba Moldes por su intento de golpe de Estado, no estaba Bulnes de Córdoba porque lo habían mandado a negociar con Artigas, así que, y faltaba uno que creo que estaba enfermo, así que por eso de los 33 diputados, 29 firman el acta. Y bueno, son los que están ahí en el acta de la independencia, que además no es lo original, porque el original se perdió. El acto original se mandó a Buenos Aires y fue asaltado el chasqui que llevaba el original del acta. Qué pena. Así que bueno, la otra original había quedado en Tucumán y con esa se hicieron las copias, ¿no? Pero ¿La pudiste ver? ¿La pudiste tocar algo en algún momento? no, tocar no. Bueno, verla, sí. Tocar no tocar, no te dejan seguramente. A pesar de ser amigo de la directora de la Casa Histórica de la Independencia, No que te es un deja- museo nacional bueno, como pero el es algo nuestro. muy delicado, ¿no? Y sí, Imposible. por supuesto. Sí, lo mismo está hecho con buen papel, un papel del siglo XIX. Hasta 1850 los papeles todavía se hacían con algodón, o sea, eran papel de algodón. Claro. Entonces eran papeles buenos, ¿no? Después empezó a hacer la pasta mecánica, después la pasta química, pero hasta 1840, 1850 los papeles eran buenos. Y con pluma, por supuesto, escrito. Sí, por supuesto. Con pluma. Después está la copia que todos conocen, que es la que se imprimió para distribuir a mansalva, ¿no? La copia impresa. Para eso te quería consultar. Imagino que después de ese festejo y todo, se esparció por todos lados, no solamente en nuestro país, llegaron cartas al mundo, por ejemplo, Claro, de la independencia. Sí. Se mandaron copias del acta de la independencia a todas las potencias americanas y de europeas, y se empezaron a establecer relaciones ya con el Brasil y con Estados Unidos. Así que eso fue muy importante desde el punto de vista diplomático, y también fue importante porque San Martín, para hacerle picar el anzuelo a Marco del Pont, que era el virrey, el gobernador español en Chile, le mandó con Álvarez Condarco, le mandó mira lo que hizo, le mandó el acta de la independencia para mostrársela a Marco del Pont, ¿no? O sea, Se hizo morir en ese no la leyó. Ah, no, la quemó orgulloso. la quemó al frente de Álvarez Condarco y lo mandó de vuelta. No leyó, Marco del Pont no leyó el acta de la independencia que le mandó San Martín, ¿no? Pero sabía perfectamente que eso... Sí, por supuesto le que sabía quedaban los que- días contados, Claro. digamos, una cosa así. En otro momento vamos a hablar de San Martín, por Ujú, favor, que es cómo no, en agosto, impresionante, claro. es impresionante, ¿no? La Es vida, la inagotable, sí, visión, sí. e inagotable, es cierto. ¿Por qué era tan importante, más allá de que podemos entender esta soberanía, emancipación, independencia? ¿Qué pasó después de ese día? Porque ya somos libres, ya somos independientes, somos soberanos. ¿Y ahora? Y ahora que, bueno, el otro objetivo del Congreso de Tucumán era la redacción de una constitución. Entonces, entonces el Congreso tuvo hasta 1817 en Tucumán. En 1817 vino la avanzada grande de Goyeneche, desde el Alto Perú, que tomó Jujuy y tomó Salta. Entonces ya trasladaron el Congreso a Buenos Aires.
en los primeros meses después de la declaración de independencia, el Congreso siguió avanzando en algunas cuestiones formales. Por ejemplo, le puso la tercera franja a la bandera, lo recibió Belgrano como enviado diplomático desde Europa. La bandera tenía 2 franjas, así que bueno, ya que estaba Belgrano allí, aprovecharon y le pusieron la tercera franja. Era celeste y blanca, pero 2. Eran 2 franjas, sí. Y aprovecharon el informe de Belgrano, que venía desde Europa a comentar cómo estaba la situación en Europa. Y no avanzó mucho más. Empezaron con debates reglamentaristas que tenían poco que ver con la realidad del país, y bueno, y estaba algunos problemas de impositivos, etcétera, que tenían que solucionar. Después entonces después había mucha discusión por el problema de las libertades de cultos, que era un tema, porque la Asamblea del año 13, que había sido verdaderamente revolucionaria, había declarado la libertad de cultos, pero el Congreso de Tucumán era un poco más conservador, había muchos curas, había 18 abogados, 9 sacerdotes, más 2 frailes, o sea, 9 y 2 son 11, 18 abogados, 11 curas y 4 militares, entonces Estructuras y estructuras. Claro, entonces se había vuelto un poquito conservador, y bueno, hasta que lo trasladan en 1817 a Buenos Aires, en 1819 el Congreso de Tucumán, pero que ya no estaba en Tucumán, pero que se seguía llamando Congreso de Tucumán, o se lo conocía como Congreso de Tucumán, propone la Constitución de 1819, que fracasa, ¿no? Y bueno, es rechazada por todas las provincias. ¿Fracasa? Sí, la Constitución de 1819 fracasó, como la del 26 también. Pero fracasó. entonces en todos esos años no teníamos. No, vivimos de pactos hasta 1852, hasta 1853, claro. Un montón de años. Claro. ¿Pero por qué no lo aceptaban? Porque la Constitución de 1819 era francamente muy conservadora y casi monárquica. Y la de 1826 era muy centralista. Entonces las provincias no la aceptaron, ¿no? Y bueno, está bien. Muy centralista era Buenos Aires. La de 1826, la de 1819 no era tan centralista, pero era monárquica. Claro. O sea, daba la posibilidad de designar un rey. No, claro. Y bueno, y después de esta independencia, yo me preguntaba qué pasó después. Me refiero, ¿estuvieron tranquilos o hubo intenciones de derrocar esta independencia? Digo, está buena la pregunta. Si se quedó conforme Fernando con esto. No. Fernando VII hasta que murió quiso España reconoció la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de Argentina en 1865. ¿No? Recién en 1865. Y así que no, en ese aspecto pasaron varios reyes entre medio, ¿no? Nunca estuvo tranquilo. Claro, de cualquier manera el último intento fue allí a principios de la década del 20, y bueno, y ahí Bolívar es el que termina de rematar los deseos de reconquista de España. Pero sí, en esos primeros años no estaba todo dicho, porque cuesta mucho explicarle a la gente cómo era esto de que vos no sabías, perdón. Sí, por supuesto. De que vos no sabías quién iba a ganar, porque nosotros hoy vemos todo con el diario del lunes, pero en 1817, 1818, Marcó del Pont estaba seguro que nadie iba a cruzar los Andes. Mira. O que nadie iba a cruzar los Andes con semejante ejército. Él estaba seguro de su fortaleza en Talcahuano, de todo lo que recibía desde Perú. Perú nunca había tenido una revolución hasta que llegó San Martín. Entonces, Perú seguía siendo un virreinato rico, dependiente de España, como si nada. Absolutamente como si nada. Entonces tenía un ejército fuerte que podía sostener. Entonces cuesta mucho, porque nosotros hoy lo vemos, sí, total nos independizamos, sí, total ganamos la guerra y la independencia, pero no estaba dicho, claro. No estaba todo dicho. Güemes rechazó 6, 7 invasiones desde el Alto Perú. Acabábamos de declarar la independencia y Brasil invadió Uruguay, que Uruguay se había declarado provincia integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y no acabamos, o sea, declararon la independencia en julio y en diciembre del 16 Brasil invade Uruguay. Entonces, era complicado. Era difícil, me imaginaba que tan matemático no podía ser. Hoy somos independientes, mañana ya logramos cosas. Fue difícil. Y pienso en la credibilidad de los demás países sobre nuestro país. Digo yo, ¿éramos de confianza?
Bueno, en esa época las relaciones internacionales se manejaban de manera muy personalista con los ministros plenipotenciarios, que Argentina tuvo varios, primero Belgrano, después Rivadavia, después Alberdi. Y como que se confía mucho en la palabra de ese ministro plenipotenciario. No tenía Argentina los recursos para tener embajadores, ¿no? Claro. Entonces mandaba un ministro plenipotenciario para toda Europa y bueno, y ahí se iba negociando y se iba viendo. De cualquier manera, ya a partir de 1816 ya los principales países comenzaron a establecer relaciones con las Provincias Unidas, así que no, menos España, el resto. Menos España, por supuesto. Menos España, claro. ¿Sigue la herida abierta con España aún hoy? No, yo viví en España y no. No No. nos tienen a nosotros, como mucha gente fundamentalista, digo yo, ¿no? La gente que realmente se toma la historia desde un lugar muy patriótico, tal vez, muy argentino, y muy en contra de España, y piensan que todavía nos imaginan con la lanza, por ejemplo, a eso voy, ¿no? Como si fuésemos todavía orgullosamente, ¿no? Originarios, voy a decir. ¿Crees que nos siguen viendo así, de esa manera, desde allá? Más allá de lo que pasa hoy con la Argentina, con Sí. Messi y todo lo demás que somos argentinos y todo lo que sabemos que los argentinos generamos en el mundo. Pero digo, los que realmente conocen bien de la historia, no sé si hay todavía esa reconciliación. No, sí, no. No, 200 años después no hay absolutamente ningún... No quedó nada. No, ningún resquemor de ningún tipo. No, al contrario, y de hecho, en España es muy común que hasta te pregunten si sos descendiente de italiano o de español, y si le decís que descendiente español, de qué parte de España. Y ahí quizás pelean un poquito más por los regionalismos entre ellos, entre asturianos y galegos y catalanes, y más que otra cosa, ¿no? Pelean entre ellos. Sí. Viven en conflicto España, Sí, directamente, sí. entre ellos. ¿Por qué siguen teniendo reyes España? Pregúntaselo a los españoles. Me parece de una ridiculez supina. Qué sé yo, Me parece... No sé si aporta en algo a eso. No aporta absolutamente nada, menos teniendo la manga de corruptos de reyes que tienen. El delincuente Juan Carlos I, exiliado en Dubái, delincuente, Qué vergüenza. corrupto, violador de mujeres, un asco. Juan Carlos I, una vergüenza. Para España, a tal punto la vergüenza que lo tuvieron que correr, o sea, está en Dubái. O sea, Bueno, no lo querés lejos. Bueno, para estar en un lugar de... Sí, por supuesto, bancado por los impuestos de los españoles, ¿no? Por supuesto. Y todavía Por de supuesto, privilegio. claro, ¿Puede lógico. seguir haciendo de las suyas o está bastante controlado? No sé. Eso no se sabe. Exiliado y todo. Y el pavo este que tienen ahora, así que no, bueno. Entre un delincuente y un pavo, la verdad que no. Sí, no, Prefiero no opinar. siempre- O ya opiné. Ya opinaste, bueno, estamos opinando libremente, por ahí está bueno. Sí, nosotros preguntarle. tenemos libertad que ellos no tienen, porque ellos no pueden criticar. No, me imagino No, que no. La Constitución prohíbe violar la persona del rey, así que no pueden. Sí, no, yo la verdad creo que ¿qué pensaría el pueblo? Porque seguramente no lo dirán abiertamente, pero lo pensarán si esto va a terminar alguna vez, esta monarquía, digo, me parece innecesaria, teniendo ya un presidente, digo, tiene presidente y tiene reyes. Pero Sí, no, bueno, una monarquía. Pero bueno, problema se de ellos. entiende. Bueno, ¿qué más querés que desarrollemos? ¿Hay algo más que quieras No, que...? lo que saliera, pero simplemente recordarle a la audiencia que bueno, por ahí el 9 de julio o cae domingo, caen vacaciones, y como que si los historiadores no vamos un poquito a los medios, como que pasa desapercibido. Así que muchas gracias por invitarme. No, por favor, Carlos, me encanta que charlemos de esto, refrescar la historia, es opinar también, es sentir lo que sentimos. Queda pendiente hablar de San Martín, la verdad que maravillosa, ¿no? La historia es lo que se viene pronto, ya en agosto te vamos a tener de nuevo. Lo último, así creo yo, como para cerrar con una frase tal vez, la importancia de ser libres. Ujú. Lo que Sí, quieras. en aquella época era como casi el latiguillo en cualquier discurso, ¿no? El tema. Pero quiero decir, ¿la pasábamos muy mal con siendo dependientes o queríamos ser libres por una cuestión de... es un proceso mucho más complejo. No, había en la época colonial muchas familias y muchos sectores sociales que se beneficiaban del sistema colonial, que fueron los que después se opusieron Claro. a un gobierno propio. Eso lo estudió muy bien Tulio Perindongui, cómo se genera una nueva clase dirigente a partir de la emancipación y la guerra de la independencia. Pero nada, o sea, era realmente el espíritu de la época, que no se toleraba a principios del siglo XIX de que hubiera colonias.
¿no? Fíjate cómo involucionamos, porque a fines del 19 medio mundo era colonia en África y en Asia, ¿no? Wow. Entonces, y a principios del siglo XIX era mal visto y después no. Sí que bueno, es una cuestión también para debatirlo en otro momento, que es el tema de la colonialidad y el imperialismo, ¿no? Que fue todo un proceso distinto, ¿no? Bueno, hay que charlar sobre eso. Qué apasionante, ¿eh? Me encanta. Es poco lo que podemos desarrollar en una nota, porque bueno, estamos mucho tiempo hablando, pero yo sé que la gente lo disfruta tanto. Bueno, ¿y qué vas a hacer este 9 de julio? ¿Ya